Amigas y amigos del Ciudadano, ¿cómo están? Acá Mauricio Daza. El presidente Sebastián Piñera ha anunciado este 14 de julio lo que es el denominado fortalecimiento al programa de protección a la clase media. Lo que llama la atención es que estos anuncios de apoyo a la clase media se están relacionando básicamente con lo que es la tramitación en el Congreso Nacional del proyecto que permite el acceder por parte de los trabajadores al 10% de sus ahorros previsionales para poder enfrentar lo que es esta crisis del COVID-19. Ahora, a diferencia de lo que uno podría esperar de un gobierno que estuviera atento al interés público, esto no parece ser una política pública que se funde en el análisis de indicadores socioeconómicos que den cuenta de la situación de necesidad que tiene gran parte de las familias en nuestro país, sino, insisto, es básicamente la reacción por parte del gobierno de Sebastián Piñera para impedir que este proyecto de ley del 10% pueda avanzar en el Parlamento. Esto en la medida de que se entiende por parte de la élite empresarial y política chilena que con esta iniciativa se estaría afectando, se estaría tocando un modelo que ha servido para financiar a una parte importante de los grandes grupos económicos en Chile durante los últimos 40 años. Y por lo tanto, acá lo que se quiere es que no se toque dicho modelo. Debemos recordar que este modelo de capitalización individual nace en plena dictadura en los 80 y básicamente funciona a partir de un sistema de ahorro obligatorio, a partir del cual todos los trabajadores tenemos que entregar el 10% que se descuenta automáticamente en nuestras remuneraciones. Ese 10% va a una cuenta de capitalización individual que es administrada por entidades privadas denominadas administradoras de fondos de pensiones, pero ese dinero no queda estancado ahí. Ese dinero mes a mes es tomado por las AFP y es invertido en determinados títulos. Dentro de esos títulos se encuentran precisamente acciones de grandes grupos económicos en nuestro país. De esa forma, entonces, el dinero de los trabajadores termina precisamente en estas empresas. Y esto involucra una llave de recursos mensuales permanente para estas empresas que es enorme. Son sumas muy grandes de dinero. Cualquier cosa que involucre tocar este sistema es visto como una amenaza. Tanto así que, obviamente, se han escrito incluso cartas por parte de los máximos dirigentes empresariales, incluso sosteniendo que si se hacen cambios en relación a el sistema previsional vigente y se permite, por ejemplo, que los trabajadores puedan acceder al 10% de sus fondos en las cuentas de capitalización individual, se estaría poniendo en peligro el régimen democrático, lo que es una declaración bastante grave, sospechosa y preocupante. Pero bueno, vamos al análisis de estas medidas que ha anunciado el presidente Piñera para ver en qué consisten y por sobre todo para descubrir de qué se trata la letra chica que como buen proyecto del presidente Piñera obviamente se encuentra incluida. Veamos, la primera medida, que es la más llamativa, es que se establece un bono no reembolsable de 500.000 pesos. Esto no es un crédito, por lo tanto constituye un avance sustantivo importante en relación a lo que ha sido la política histórica de ayuda social, entre comillas, del presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, obviamente esta ayuda llega un poco tarde. Estamos hablando que se produce después de 4 meses de iniciada la pandemia, después de más de 300.000 contagiados por el COVID-19 y en un contexto donde hay más de 10.000 personas fallecidas por esta enfermedad en nuestro país. ¿Quiénes pueden obtener este bono? Bueno, pueden obtenerlo aquellas personas que acrediten haber tenido ingresos formales, o sea, básicamente a partir de liquidaciones de sueldo en el contexto de un contrato de trabajo, personas que sean trabajadores independientes y que hayan tenido boletas que así lo acrediten, que hayan recibido antes del comienzo de esta crisis sumas superiores a los 500.000 pesos. Entre 500.000 pesos hasta 1,5 millones de pesos mensuales. Además, se debe acreditar por parte de quien postule a este bono que ha tenido una merma en sus ingresos de a lo menos un 30%. Ahora, además se contempla la posibilidad de acceder a un bono para quienes ganan entre 1,5 millones de pesos hasta 2 millones de pesos, pero es un monto, ese bono tiene un monto inferior a los 500.000 pesos y va además siendo decreciente según obviamente sea mayor el ingreso. Ahora, el principal problema a mi juicio con este bono, con esta ayuda, tiene que ver con la cobertura. Hay que recordar en nuestro país, que en nuestro país el 50% de los trabajadores ganan
menos de 400.000 pesos líquidos. Y obviamente eso deja a la mitad, a más de la mitad de los trabajadores en Chile, fuera la posibilidad de acceder a este bono COVID-19. En ese sentido, no creo de que se pueda instalar como una alternativa que de alguna manera compita, entre comillas, con el proyecto de ley que permite acceder al 10% de los ahorros previsionales para poder atender la crisis, porque obviamente en este último caso lo único que basta es que las personas hayan cotizado en el sistema de AFP y que tengan dineros en las cuentas de capitalización individual. Además hay que recordar de que acá hay varios mitos. Acá se señala, mire, ¿sabe qué? Si usted retira este 10% va a estar afectando gravemente lo que son los montos de las pensiones futuras, o sea, el pan para hoy, hambre para mañana. Pero hay que recordar de que varios de los proyectos que se encuentran ahora en trámite, que se están discutiendo en el Parlamento, involucran un mecanismo de reintegro. Un mecanismo de reintegro por parte del Estado, o primordialmente por parte del Estado respecto de aquellos trabajadores que forman parte de las familias más vulnerables en nuestro país. Y respecto del resto, el reintegro se podrá hacer, entre otros mecanismos, por ejemplo, estableciendo una cotización adicional, como se podría dar en el caso de personas que tengan que cotizar no el 10% sino el 11%, de manera tal de que esto no afecte de manera muy importante lo que es el ingreso que efectivamente estas personas puedan tener mes a mes. Bueno, finalmente, insisto, es un avance, no es un crédito, pero lo sospechoso es que obviamente aparece como un ofertón para impedir de que se apruebe el proyecto del 10% y que el modelo de AFP, que ha sido tan exitoso para algunos, pero no muy exitoso para los cotizantes y los pensionados que reciben pensiones que obviamente no son dignas, en general, que este proyecto no prospere. Bueno, la segunda ayuda es el crédito COVID-19 a la clase media. Esto es bien interesante porque este crédito ha tenido una evolución que yo creo que ilumina bastante cuál es el verdadero sentido de las políticas del gobierno de Sebastián Piñera. El primer anuncio se hizo el 5 de julio del año 2020 en cadena nacional. Esto se hizo un día domingo, justo antes de que empezara aquella semana donde se empezaba a discutir, donde se iba a iniciar el debate parlamentario respecto del proyecto del 10%. Y en la primera versión de este crédito COVID-19, ¿qué es lo que se dijo? Miren, las personas que pueden postular son trabajadores formales, desempleados, afiliados al seguro de cesantía y además trabajadores que tengan el contrato suspendido por la Ley de Protección al Empleo. ¿Se acuerdan? La Ley de Protección al Empleo, a partir de la cual uno, para evitar que lo despidieran, tenía la posibilidad de acordar con el empleador suspender el contrato de trabajo durante 3 meses. Y durante ese periodo de tiempo se iba a pagar una fracción del sueldo de los trabajadores con los dineros de los trabajadores que tienen en sus cuentas en el fondo de cesantía. O sea, los trabajadores pagando nuevamente el costo de la crisis del COVID-19. Los requisitos eran que estos trabajadores ganaran más de 500.000 pesos antes que comenzara la pandemia. Y ojo, este crédito solamente cubre el 70% de aquello que se dejó de ganar desde que comenzó la pandemia. Entonces, acá no es un crédito automático ni que se lo vayan a dar así nomás, no. Usted tiene que acreditar que ganaba más de 500.000 pesos, que usted era un trabajador formal, que además, que usted tiene su contrato de trabajo suspendido, y además tiene que acreditar la merma de estos ingresos, ¿no? Ahora, estos créditos pueden alcanzar hasta el monto de 2.600.000 pesos. Es el tope máximo de lo que se puede recibir por esta vía. Y tenía un monto inicial de hasta 4 cuotas, obviamente, de 650.000 pesos en que se iban a pagar estos montos, ¿no? Que, insisto, cubren el 70% de lo que usted ha dejado de ganar desde que comenzó la crisis del COVID-19. Sin embargo, esto no fue suficiente, el proyecto del 10% empezó a avanzar. En plena discusión en la Cámara de Diputados fueron ministros, el ministro Briones, entre otros, al Congreso Nacional para tratar de impedir de que se concretara esta herejía, entre comillas, y que se aprobara el proyecto del 10%, y se hizo una oferta de último minuto y se dijo vamos a mejorar este crédito COVID-19. Y el 8 de julio, ¿qué es lo que se dijo por parte del gobierno? Se dijo, mire, ¿sabe qué? Vamos a mejorar este crédito COVID-2019 en términos tales de que solamente los trabajadores van a tener que pagar el 75% del crédito, no tienen que pagar el 100% del crédito.
Esto significa, en términos concretos, si, por ejemplo, un trabajador tuviera la posibilidad de acceder al tope de los 2.600.000 pesos y además tuviera que, obviamente, concretarse en el pago de 4 cuotas de 650.000 pesos, entonces el trabajador iba a tener que pagar solamente las 3 cuotas iniciales, para ponerlo de alguna forma, ¿no? Y que se entienda bien. Ahora, el punto es que acá también se aclaró, ese día 8 de julio, de que se iba a establecer un mecanismo para calcular estos 500.000 pesos que es el requisito para que los trabajadores puedan acceder al crédito. Acuérdese que usted tiene que acreditar de que ganaba más de 500.000 pesos antes de que se iniciase esta crisis del COVID-19. Y acá se cambió y se estableció una fórmula. Mire, estos 500.000 pesos tienen que ser el promedio de remuneración o ingreso mensual que se calcule a partir de tomar 12 meses. Y estos 12 meses van entre septiembre del año 2018 y septiembre del año 2019. Si yo sumo todos los ingresos que usted recibió durante ese periodo y lo divido por 12 y me da un monto superior a 500.000 pesos, ahí usted puede acceder al crédito. Lo que es complicado porque pudo haber mucha gente que durante ese periodo ganó menos de 500.000 pesos. Y si ganó menos de 500.000 pesos al mes, bueno, entonces hasta ahí nomás llegó su postulación al crédito COVID-19. Esa era la letra chica que incluso se metió al crédito en último minuto. Pero ahora conocemos la tercera versión del crédito COVID 2019, que fue informada el día 14 de julio por Sebastián Piñera. ¿Cuál es la principal novedad? ¿Se acuerdan que en la primera versión, en la segunda, uno podía acceder a un crédito de hasta 2.600.000 pesos? Bueno, ahora el crédito se baja. Es de hasta 1.950.000 pesos, el cual se puede concretar su entrega hasta en 3 cuotas, ya no 4 cuotas, 3 cuotas de 650.000 pesos. O sea, bajaron el monto del crédito COVID-19, el cual en todo caso era muy difícil que uno accediera al máximo, porque insisto, solamente cubre el 70% de lo que usted acredite que dejó de ganar desde que comenzó esta pandemia. Pero ahora además tiene que calcular esos 500.000 pesos a partir de un promedio anual que va entre septiembre del año 2018 y septiembre del año 2019. Ahora, ¿cuál es la forma de pago? Esto es divertido porque el ministro Briones, para defender este último anuncio del presidente, dijo, mire, ¿sabe qué? Este crédito COVID 2019 es como esa ayuda que le entrega un amigo cuando uno está corto de plata. Bueno, veamos qué tal es el amigo. Resulta que este crédito es entregado en unidades de fomento, lo que significa que usted va a tener que pagar el crédito más el aumento del IPC, porque está obviamente expresado en una unidad reajustable como es la UF. Ahora, es verdad, este crédito tendrá una tasa de interés de un 0% real, pero eso no significa que si usted le prestan 1.000.000, usted va a tener que devolver 1.000.000. No, va a tener que devolver el 1.000.000 más el aumento del IPC. Yo no sé si los buenos amigos, cuando uno está en una situación complicada, a uno le prestan plata en UF, sobre todo cuando los sueldos no están expresados en unidades de fomento. Es muy especial el amigo del ministro Briones. Bueno, además se establece respecto del pago que este crédito se tiene que pagar durante un periodo de 3 años, que el monto máximo que se puede imputar al pago de este crédito es el 5% del ingreso de las personas, y si usted no logra pagar este crédito al 4.º año, entonces lo va a condonar el Estado, lo que obviamente sí es una ventaja. El problema es que no se aclara algo que se ha dicho bastante, pero no ha sido confirmado oficialmente por la autoridad, ni tampoco ha sido desmentido, en el sentido de que se va a descontar ese crédito de los impuestos que tengan derecho las personas a recibir. O sea, si usted tenía derecho a una devolución de impuestos, entonces el Estado automáticamente va a descontar esos montos que usted podía percibir del crédito que usted debe. Entonces al final ahí se va a cobrar el Estado. Ahora, una tercera medida es la postergación de créditos hipotecarios. Cuando se hizo el primer anuncio, el 5 de julio, se dijo por parte del presidente Piñera y de las autoridades de gobierno, mire, ¿sabe qué? Esto responde a conversaciones que nosotros tuvimos con los dueños de los bancos, que ellos tuvieron a bien generar este beneficio a la clase media. Bueno, llama la atención entonces que se venda como un beneficio del gobierno, si esto es un beneficio que fue negociado con los bancos. Pero acá surge una primera pregunta. Si lo negociaron autoridades de gobierno con los bancos, bueno, ¿cuándo se hizo? ¿Quiénes participaron en esas conversaciones?
¿Cuáles fueron los términos de esas conversaciones? ¿Cuáles fueron las condiciones o las exigencias que se hicieron? ¿O las prestaciones recíprocas que se pudieron haber pactado en ese contexto para que los bancos entregaran este beneficio? La verdad que esto no cumple con ninguna norma mínima de transparencia en lo que es la gestión del interés público y lo que corresponde al trabajo de un gobierno, que, insisto, hace una gestión de lo que es el Estado. Bueno, pero ¿en qué consiste este beneficio? Este beneficio consiste en que se puede postergar el 100% de hasta 6 dividendos. Hasta 6 dividendos que se tengan con los bancos, ¿no? Y, bueno, el Estado va a garantizar el pago de esas cuotas que se encuentran postergadas. Ahora, si el banco ya le había postergado a alguna persona estos dividendos, entonces, bueno, eso se imputa a estos 6 dividendos mensuales. O sea, si usted ya le han postergado 2 dividendos, entonces, bueno, a partir de este acuerdo entre el gobierno y los bancos le van a poder postergar solamente otros 4, ¿no? Porque el monto total de postergaciones, el número total más bien de postergaciones, son 6. Lo interesante es que nada se dice respecto a cuáles son los intereses que el banco va a aplicar a las cuotas postergadas. De eso nadie habló, nadie ha dicho nada, y es evidente que ahí los bancos obviamente se van a hacer pagar como saben habitualmente hacerlo. El plan original que se anunció por parte del gobierno involucraba de que para poder acceder a este beneficio las personas no podían estar en una mora superior a 29 días. Lo que es ridículo porque todas las personas que están en una situación compleja a partir del COVID-19 deben más de un mes, pues, si eso es evidente, ¿no? Bueno, finalmente, en medio de esta negociación que se dio mientras se estaba votando por primera vez el 8 de julio el proyecto del 10%, se llegó al gran acuerdo, a la gran ventaja que ya no van a ser 29 días, sino van a ser 89 días. Convengamos de que también hay un número importante de personas que deben más de 2 meses, más de 3 meses de dividendos y que si están en esa situación no van a poder acceder a esta ventaja o a este beneficio. En el último anuncio de la fecha 14 de julio no se dijo absolutamente nada acerca de esta materia. Por otra parte, se anunció por parte del gobierno un subsidio al arriendo. Quienes pueden postular tienen que ser personas que no hayan recibido un subsidio anterior y que tampoco estén incluidos en el ingreso familiar de emergencia. El primer anuncio era de un aumento del subsidio a los arrendamientos de 120.000 pesos a 150.000 pesos. Y este nuevo anuncio, el que se hizo el 14 de julio, aumenta el monto máximo de 250.000 pesos de este subsidio, ¿no? Solamente por 3 meses y solamente en arriendos que sean por un valor de hasta 600.000 pesos mensuales. Ahora, ¿cubre todo el arriendo? De nuevo, no cubre todo el arriendo, cubre solamente el 70% del valor del arriendo, solo el 70%, y esto en la medida de que quien postule al beneficio demuestre que la familia ha tenido una caída de ingresos que sea de a lo menos el 30% de estos ingresos, producto de la crisis del COVID-19. O sea, de nuevo, no le van a pagar todo el arriendo, hay un 30% que usted se las va a tener que arreglar como sea. Un quinto beneficio es la postergación de contribuciones de bienes raíces del segundo semestre del año 2020. Este beneficio es nuevo. Esto no estaba antes incluido en los anuncios del presidente de la República ni del gobierno. Ahora, acá el requisito es que el avalúo fiscal de estas casas, ¿no?, que correspondan a las contribuciones que se deben pagar y que se van a postergar, sea de un monto inferior a las 5.000 UF, y además también, de nuevo, usted para poder acceder a este beneficio va a tener que acreditar de que ha caído su ingreso. Nada se dice nuevamente respecto de la aplicación de intereses a aquellas contribuciones que se hayan postergado por esta vía. Un sexto beneficio es que a los deudores del CAE se les va a permitir el poder postergar durante 3 meses el pago de las cuotas previa postulación. Ahora, acá hay que decir de que más del 50% de las personas que están endeudadas en el CAE, este sistema implementado por el presidente, entre comillas, socialista, muy entre comillas, Ricardo Lagos Escobar, y a partir del cual los bancos han hecho un tremendo negocio a costa de endeudar a una parte importante de quienes han accedido a la educación superior a través de esta vía de financiamiento, que es el CAE. Bueno, más del 50% de esas personas hoy día se encuentran morosas de pago. Y obviamente habrá que ver si es que este es un impedimento para acceder a la postergación del pago de las cuotas. De nuevo, nada se habla respecto de la aplicación de intereses
en relación a estas cuotas que se hayan postergado. Ahora, finalmente se anuncia con bombos y platillos lo que es la segunda etapa del programa denominado Alimentos para Chile, las famosas cajas que se han entregado con distintos alimentos, ¿no? Para los efectos de poder, se supone, atender las necesidades de las familias que están en una situación más crítica en esta pandemia. Se ha anunciado que van a haber 3 millones de nuevas cajas. Ahora, lo que llama la atención es que se insista en esta política pública, la cual claramente se ha demostrado a partir de lo que ocurrió en la primera etapa, que es una política pública ineficiente, que no sirve para llegar de manera oportuna ni eficaz a atender las necesidades urgentes de las familias más necesitadas en nuestro país. Acá el gran argumento que fue reiterado por el presidente Piñera para justificar este programa de cajas es decir, mire, ¿sabe qué? Es que con las cajas nosotros nos garantizamos que las personas no tengan que salir a la calle a tener que comprar alimentos y por lo tanto pueden respetar las cuarentenas. Fantástico. Sin embargo, ahí hay un problema. El problema es que según el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile, el INTA, estas cajas duran 9 días para alimentar a una familia de 4 personas con 2 comidas diarias. O sea, si usted pretende impedir que las personas salgan a comprar comida a partir de la entrega de estas cajas, entonces usted le tiene que entregar una caja cada 9 días. El problema es que respecto de la primera parte del programa, las 2,5 millones de cajas que inicialmente se iban a entregar, se demoraron más de un mes en entregarlas. Vaya a saber uno cuánto se van a demorar respecto de estas 3 millones de cajas, las cuales se dividieron en 1,5 millones de cajas para la región metropolitana y 1,5 millones de cajas para el resto del país. Un verdadero plan espejo, ahora ya no para el Transantiago, sino para las cajas de alimentos. Ahora bien, el problema también es que se ha denunciado respecto de lo que ocurrió en la primera etapa de este programa Alimentos para Chile, de que estas cajas se estaban vendiendo por parte de grandes grupos económicos a montos que eran elevados. El promedio, más o menos, de cada caja fue de 30.000 pesos por cada una. Bueno, resulta que muchas personas, de hecho esto incluso consta en distintas publicaciones en redes sociales, hicieron el ejercicio de ir a comprar exactamente lo mismo que estaba contenido en las cajas a un supermercado y resulta que los valores eran inferiores. Y eso que finalmente, acá lo que se estaba haciendo por parte de estos grupos económicos era venderle al Estado al por mayor. Y en las ventas al por mayor generalmente se obtienen mejores precios. Acá no. Lo que se pudo observar es que en muchas ocasiones lo que se estaba incorporando como mercadería al interior de las cajas, bueno, valía menos comprarlo al por menor en un supermercado. Además también están las críticas del uso político. Hay que recordar de que se filtró un instructivo de la SECOM, de la Secretaría de Comunicaciones de la Moneda, para registrar y difundir la entrega de estas cajas, ¿no? Con instrucciones específicas. Había que hacer videos donde aparecieran personas agradeciendo, donde aparecieran personas de gobierno, ¿no? Con esta vestimenta que identifican a las personas que trabajan para la administración de Piñera, haciendo movimiento de caja, haciendo la entrega de las cajas, ¿no? Y todo esto se tenía que subir a las redes sociales y además destacando, decía este instructivo, lo que era la labor, el rol del presidente Sebastián Piñera. Incluso en cada una de estas cajas venía una carta del presidente Piñera donde él agradecía, entre comillas, el apoyo a su gestión. Bueno, además, también las críticas se centraron en que esto, más que beneficiar a las personas más necesitadas en nuestro país, beneficiaron a los grandes grupos económicos. Fíjense, ¿quiénes vendieron estas cajas y por cuáles montos? Ya dijimos, se vendían a 30.000 pesos cada una de estas cajas, ¿no? Que era un sobrevalor según muchos. Bueno, el grupo Polman, que es dueño de Jumbo de París a través de la empresa Cencosud, más de 1.000 millones de pesos en caja. El grupo Sayé, dueño de Unimar, de distribuidora Albi y del diario La Tercera, más de 1.000 millones de pesos en caja. Y además también se le vendió a una empresa que se llama distribuidora Yacolén la suma de 8.000 millones de pesos. Son cifras que cuesta decir incluso, 8.000 millones de pesos en cajas. Ahora, lo más llamativo en este último caso es que se trata de una empresa que está siendo investigada en Estados Unidos y en Chile por el delito de lavado de dinero, lavado de activos, que derivaría del supuesto ilícito de ventas fraudulentas que se habrían hecho de cajas de alimentos, en esta ocasión a el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Así que en ese contexto el gobierno decidió
transformar a Distribuidora Yacoler en la principal distribuidora de cajas en nuestro país. Y esto a pesar de que la Agencia Nacional de Inteligencia el año pasado le había entregado al entonces subsecretario del Interior, el señor Uvilla, un informe de inteligencia contándole lo que eran estas investigaciones por supuestos delitos de lavado de activos. No obstante esto, igual le compró 8.000 millones de pesos en caja a esta empresa. Finalmente, nos encontramos ante una situación donde el gobierno claramente, más que tratar de entregar una ayuda oportuna, efectiva, suficiente para los efectos de poder cumplir con su rol público de gobierno y darle una ayuda real a quienes forman parte de las familias más vulnerables de nuestro país en una de las crisis más graves que ha existido en nuestra historia y que todo indica que solamente se va a profundizar, especialmente en el ámbito económico. Bueno, lo que se está haciendo por parte del gobierno es un intento desesperado para los efectos de que no se toque un sistema previsional que, tal como hoy día se ha desarrollado y mantenido, lo que hace es beneficiar a unos pocos a costa de muchos, que son los trabajadores que están cotizando en un sistema previsional que le entrega grandes ganancias a los grandes grupos económicos y paralelamente entregan jubilaciones de hambre a una parte importante de la ciudadanía. Y todo esto en un contexto en el cual, además, el gobierno le ha puesto suma urgencia a un proyecto de ley respecto al cual nadie quiere hablar, que se tramita entre gallos y medianoche en el Congreso Nacional, que básicamente lo que hace es permitir de que se utilicen los dineros de las cotizaciones previsionales de los trabajadores para los efectos de rescatar a grandes grupos económicos en nuestro país. Y de eso nadie quiere hablar. Finalmente nos encontramos ante más de lo mismo, un atentado al interés general en beneficio, insisto, de los mismos de siempre.